Estamos con el ex procurador y expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. Buenas noches, José, ¿cómo está? Buenas noches, Paola, ¿qué tal? Bueno, mi primera pregunta es, hemos tenido ahora a César Inostroza en el Congreso de la República y quisiera que se recuerde, digamos, por qué este personaje fue el detonante de toda esta semana movida y tocada por esta investigación contra la Junta Nacional de Justicia. Bueno, César Inostroza era un vocal de la Corte Suprema, venía antes de haber sido presidente de la Corte del Callao y antes de ser juez en Loreto. Y por donde pasó siempre fue una persona muy controversial. Y resulta que cuando a aplicar intervención autorizada judicialmente a través del programa Constelación, de pronto, para sorpresa de los propios policías, resulta que estos miembros de organizaciones criminales tenían conversaciones con jueces, abogados, fiscales, toda una reta al interior del sistema de justicia. Y así es que van escalando, llegan al presidente de la Corte Superior del Callao, que hoy está preso, y finalmente aparece vinculado el teléfono de Inostroza con una serie de llamadas en las que se hizo famoso porque utilizaba el apelativo de hermanito, siempre pidiendo cosas, que le den restaurantes, que lo lleven a botes, que le organicen fiestas. Digamos que era un pedilón en sentido estricto de la palabra, pero lo más grave es que luego aparece vinculado a manipulación de procesos, uno muy grave, donde se habla de violación de un menor y él se ofrece de alguna manera a manipular ese expediente, y finalmente aparecen también sus vinculaciones con el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la institución antecedente a la Junta Nacional de Justicia, un organismo autónomo que tenía que ver con el nombramiento y disciplinamiento de jueces y fiscales, que finalmente terminó siendo una mafia porque todos sus integrantes se pusieron en la planilla de la corrupción, y entonces es que se decide desactivar esa institución y crear la Junta Nacional de Justicia, que es la que esta semana ha hecho la noticia con las audiencias que hemos tenido en las últimas horas. O sea, esa es la madre del cordero, digamos, porque muchos dicen, no, la Junta Nacional de Justicia no importa mucho, solo importa un sector, pero esa es la madre del cordero que se cambia, se hace un referéndum y se elige a esta. ¿Por qué es tan importante la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que tiene una doble importancia. Por un lado, al interior del sistema de justicia es el ente encargado de la selección, es decir, determinar el perfil de jueces y fiscales que queremos tener en el Perú, en términos de integridad y en términos de meritocracia, es decir, que tengan capacidad jurídica, intelectual, como para poder llevar adelante los procesos, cuando la corrupción y la mediocridad ha sido una constante histórica desde la década de los 70 en el sistema de justicia. La falta de recursos también, por supuesto, ha sumado, pero ha habido un perfil inadecuado de jueces y fiscales, y la idea es que esta Junta empezara efectivamente a hacer una modificación para que los nuevos perfiles empezaran a entrar, cosa que efectivamente ha estado ocurriendo. Escuché la vez pasada al presidente, el expresidente de la Junta, diciendo que han destituido a 250 personas del sistema de justicia, y eso es bastante. Y lo hemos visto en el caso de Chávarri y otras notorias personalidades en la Fiscalía Suprema, por ejemplo, que tenían vinculación con una serie de irregularidades. Entonces tiene un rol fundamental al interior del sistema de justicia. Y su segunda importancia es que, por ser la Junta Nacional de Justicia, tiene asiento y decisión en el nombramiento de dos instituciones claves para el sistema electoral, como son la OMPE y la RENIEC, ¿no es cierto? Y por lo tanto, quien llegue de alguna manera a controlar la Junta Nacional de Justicia no solamente va a poder tener control del sistema de administración de justicia en su conjunto, sino también un impacto en el sistema electoral, lo cual es fundamental, lo hemos visto en la última elección, y ahora que ya estamos de alguna manera aproximándonos a una nueva, esto pues tiene una relevancia fundamental, ¿no? Ahora, si luego de estos hechos, a raíz de la desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura y esta muestra, este paso de dar a conocer a la población de que se deben hacer bien las cosas a través de la creación de la Junta Nacional de Justicia, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento se ha roto el hilo? ¿Desde dónde se rompió la pita para que ahora el Congreso de la República vuelque contra el jurado, en este caso por la Junta Nacional de Justicia, y quiera desestimar, quiera destituir a todos los integrantes?
¿Cómo podría interpretarse esto en el ámbito legal, jurídico, con una mirada al ámbito político? En primer término hay que decir que los miembros de la Junta, contrariamente a lo que en una típica noticia falsa que ha venido desperdigando el Congreso, no es una Junta elegida por Vizcarra, ¿no es cierto? Había una Junta, una comisión especial encargada de nombrar a los miembros de la Junta, y ahí estaba el señor Blume, que nadie puede decir que sea una persona que sea contraria al Congreso. Todo lo hemos visto en estos días haciendo campaña, y sobre todo en una circunstancia rarísima de Blume contra Blume, ¿no? Porque en el caso de la magistrada Tello dijo una cosa en ese momento y ahora sale por calles y plazas diciendo exactamente lo contrario. Pero también estaba el Contralor de la República, en fin, había una serie de autoridades de distintas instituciones que se encargaban de ese nombramiento, y eso posibilitó que tengamos una Junta Nacional de Justicia conformada por personas con trayectoria. Quienes trabajamos en el sistema de justicia conocemos más o menos quién es quién, y yo le puedo decir que hay un abismo entre los personajes que formaron el Consejo Nacional de Magistratura y quienes hoy conforman la Junta. Su presidenta actual, una persona de carrera en el Ministerio Público, Aldo Bajes, una persona con una integridad probada a lo largo de los años que ha ejercido en distintas funciones en la universidad, etcétera. Y lo mismo se puede decir de José Ávila, de la magistrada, en fin. Creo que es una Junta que tiene una solvencia como para poder haber hecho el trabajo que estaba haciendo hasta que aparece esta circunstancia. Y no es que se ha roto ninguna pita, lo que ha ocurrido es que se ha implementado un plan. El Congreso tiene un plan para cooptar el Estado y llevar a sus intereses subalternos, ya sean delincuenciales o ideológicos, a tratar de tener control sobre determinadas instituciones clave. Le pusieron 5 pies al gato. Cualquier pretexto es válido para el Congreso para traerse abajo a la... Cualquier pretexto es suficiente. Ayer quienes han visto y escuchado la audiencia y han escuchado al doctor Abad, ¿no?, con la solvencia que lo caracteriza, desnudando uno por uno los argumentos. Y hoy día pues ya la vergüenza es total, ¿no es cierto? Cuando va el supuesto presionado, presidente de la Corte Suprema, y dice: a mí no solamente no me han presionado, sino jamás me dejaría presionar y nadie lo haría porque me conocen, etc. ¿De dónde saca la congresista Chirinos esta versión absurda, tan absurda como la otra de que ellos habrían filtrado a Gorriti información porque salió publicada en IDL Reporteros una noticia, o tan absurdo como el tema de la discusión de la edad de la doctora Tello, que es efectivamente un tema interpretable, no cabe duda, pero constituye eso una falta grave? Cuando el propio Blume, que estuvo en la nominación, dijo efectivamente que era posible que la nombre y que tenía, porque no es la misma situación de una carrera como la del Poder Judicial o la Fiscalía. Además hay una opinión de Servir, que es la institución especializada del Estado para el nombramiento de funcionarios de alto nivel. Y por último, como dijo el mismo Abad, no existe ninguna norma que especifique qué cosa es una falta grave, ni un procedimiento para poder procesarlo. Entonces, primero debieron cuidar de establecer las reglas para el debido proceso y después meterse en una absurda aventura como esta, ¿no? Una de las cosas que les dijo Samuel Abad es que había una falla de origen. Ellos querían bajarse a los 7 miembros, pero no había un motivo para que los agarre los 7 miembros. ¿Cómo ellos han querido resolver la falla de origen? No sé si los viste hoy día tratando de buscar que solo caiga Inés Tello, ¿cómo se llama? Aldo Vázquez, y el tercero se me fue. Pero bueno, ¿cómo se hace para resolver algo que María Zavala haber sido? Bueno, evidentemente cometieron un error, pero es que ellos partían de la responsabilidad colectiva que tendría toda la Junta por el tema del comunicado, pero resulta que el comunicado creo que tampoco lo firmaron todos. Sí. Entonces ahí es donde ellos se embrollan y ahora están tratando de encontrar responsabilidades individuales, pero en ningún caso existe causal suficiente como para decir que aquí hay una materia grave que amerita una destitución, y menos colectiva. Han querido ellos mismos comparar esto con lo del Consejo Nacional de Magistratura, y hay un abismo de diferencia. En el Consejo Nacional de Magistratura había investigaciones penales abiertas con prueba objetiva, como eran los audios, donde aparecían todos estos sujetos en distintas tranzas. Entonces, yo creo que por dignidad el Congreso debería buscar un buen argumento que no los deje tan mal parados
y archivar esto de lo antes posible, porque la verdad es que están haciendo un papelón sin precedentes, ¿no? Usted fue procurador en el año 2000, en un momento muy difícil, digamos, en el cual se caía el gobierno de Alberto Fujimori y su brazo derecho, Vladimiro Montesinos, por corrupción. ¿Podría recordar el papel de la jueza Inés Tello, que terminó procesando a Vladimiro Montesinos y a su red por la venta de armas a la banda terrorista, a la FARC? Sí, hubo un grupo de jueces y juezas y fiscales y fiscalas, ahora que tenemos toda esta discusión sobre el lenguaje, como yo no soy funcionario público, me puedo dar el lujo de usar masculino y femenino a la vez, a los que el Perú les debe mucho, ¿no? Yo creo que personas como Inés Tello, hay que recordar que había una sala en esos tiempos que después pasó a terrorismo, que era la sala de las Ineses, ¿no? Porque habían dos Ineses, estaba la doctora Tello y había otra magistrada, Inés Villabonilla. Inés Villabonilla, con un papel destacadísimo también en la judicatura por años. Y cuando uno sabía que había un caso en esa sala, uno tenía la certeza de que no solamente se iba a manejar con integridad, sino también con capacidad jurídica para casos complejos como ese de las armas de la FARC. Esa es la operación más compleja que tuvimos en la Procuraduría, por lo menos mientras estuve yo, y creo que después no ha habido ninguna otra, porque implicaba la compra de armamento en Jordania con documentación falsa que había proveído Montesinos para decir que era compra oficial del Perú, luego embarcar ese armamento en aviones pilotados por pilotos rusos, uno de los cuales acaba de ser detenido hace poco y esperemos que empiece a contar las historias de ese momento. Luego esos aviones salían de Jordania vía Trinidad y Tobago y cuando pasaban luego de despegar de Trinidad y Tobago por territorio colombiano, en un punto determinado, arrojaban los fusiles con paracaídas en una zona donde estaban esperando los representantes de la FARC. Estos recuperaron efectivamente las armas y luego pagaron en cocaína que la organización de Montesinos llevó a Brasil y se la vendió a un narcotraficante de apellido Ferrandiño. Entonces, es una operación sumamente compleja que se descubre cuando el ejército colombiano allana un campamento de las FARC en la selva y encuentran los fusiles, se hacen el rastreo. Y luego ellos se quejan con la embajada norteamericana en Colombia y Estados Unidos envía unos emisarios acá diciendo ¿qué pasó? Estos fusiles se supone que eran comprados por el Perú y ahí se descubre toda la trama. Y es cuando salen Fujimori y Montesinos con la misma corbata y el mismo terno diciendo que ellos han descubierto, etcétera, etcétera. Bueno, ese caso de complejidad estuvo a cargo de la doctora Tello, entre otros magistrados, ¿no? Claro, pero el Congreso de la República se asume este rol de que ellos hacen una debida interpretación. Claro, usted lo dice muy bien para decir qué es lo que va a señalar ahora el Congreso a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando tenga que desarrollar este informe. ¿Los van a acusar? ¿Cuál va a ser el argumento? ¿Los van a desestimar con todo lo que ya está pasando y la información y la verdad que está saliendo al frente? Habría que también evaluar la actitud que tengan los congresistas con este informe. Mire, en principio esta es una crónica de una muerte anunciada para la Junta actual, ¿no? Va a ser, digamos, sorprendente si es que esto cambia su curso natural. Pero ayer hemos escuchado, por ejemplo, a un congresista furioso cuando vio que ya sus argumentos se caían uno por uno diciendo esto es una comisión política, acá no me traen argumentos jurídicos porque acá vamos a decidir en política y la política es subjetiva. O sea, vamos a hacer lo que nos da la gana. Eso es más o menos el mensaje que han lanzado ayer el día de ayer para el país. Como ellos consideran que es político, pueden decidir lo que les nazca del forro y entonces pensar que efectivamente esto es grave para ellos, aunque no haya una definición de gravedad, aunque no haya un proceso, aunque no haya causal, y destituir a los 7, o ir por 3, o ir por 1. En realidad estamos en un mundo de amplia arbitrariedad. Ok, y con este panorama y con los que vayan a venir más adelante, porque definitivamente es el Congreso de la República quien está tomando el timón del país. ¿Quién le pone el freno al Congreso de la República? ¿Qué es lo que tendría que hacer la sociedad? ¿Cuál sería el alcance legal para decir un momento, Congreso, el zapatero a su zapato? O sea, las cosas han cambiado tanto legalmente que ahora la balanza está a favor del Congreso porque son ellos quienes deciden políticamente
con mayor preponderancia ante un plano legal? Yo diría que a mí me gustaría empezar la respuesta diciendo quién no le va a poner el freno, ¿no? Para ver si después queda alguien que se lo pueda poner. Claramente no se lo va a poner el Poder Ejecutivo, porque están en unas conversaciones, aunque en estos días han habido unos devaneos un poco extraños, ¿no? Porque le están cuestionando ministros y hay algunas discrepancias. Pero ciertamente el Ejecutivo está en un sometimiento casi total al Poder Legislativo. En segundo lugar, debería ser llamado a ponerle un límite al Tribunal Constitucional, pero ya hemos visto con la composición actual del Tribunal Constitucional la complacencia que vienen teniendo con el Poder Legislativo, al punto que han dicho que ellos pueden entrar a también investigar y sancionar a miembros del sistema electoral, por ejemplo, contradiciendo decisiones anteriores de ese mismo cuerpo de leyes. Y bloqueando al Poder Judicial, diciendo que el Poder Legislativo no puede ser controlado por nadie, que un juez constitucional no puede entrar a fiscalizar y mirar qué está pasando en el Congreso. Entonces, ni el Tribunal Constitucional ni el Poder Ejecutivo, que serían, digamos, los dos órganos llamados a hacerlo, lo van a hacer. Y por descarte, lo que queda es lo que usted misma sostiene, la ciudadanía. Yo creo que aquí tiene que haber, como ha ocurrido en otras oportunidades en el Perú, aunque estamos en una situación un poco extraña, ¿no?, de anomia, que se puede explicar por muchas razones, frustración de la gente joven, la pandemia, la necesidad de trabajar después de las protestas, en fin, la situación económica, pero uno nunca sabe, si mira uno hacia atrás la historia del Perú, uno nunca sabe en qué momento puede conectar la reacción ciudadana con una decisión arbitraria, porque lo que sí es verdad es que ese 6% que tiene el Congreso lo que expresa es un hartazgo y un repudio de la población a este llamado poder del Estado, ¿no? La fiscal Patricia Benavides, que también es parte, digamos, de esta suerte de alianza en los hechos, es la que ha detonado, digamos, esta investigación en contra de la Junta Nacional de Justicia. En un caso como el de Guillermo Bermejo, que han allanado su casa, se ha visto mucha rapidez. Pero ¿por qué no reacciona con esa misma rapidez en un caso, por ejemplo, con el caso de otro congresista, Américo Gonza, que está digamos, investigado por el tema de haber estado involucrado en el pago a los policías a cambio de ascensos con el gobierno de Pedro Castillo? Lamentablemente creo que la fiscal de la Nación de manera voluntaria se ha puesto en una esquina de sospecha, ¿no? Porque desde que juramentó el cargo empezaron los cuestionamientos por el tema de su hermana y el cambio de fiscal. Sus respuestas no fueron satisfactorias. Ella ha podido salir por delante y demostrar que efectivamente no había pues una productividad adecuada en la fiscal anterior, que esto no iba a afectar la investigación de su hermana porque iba a poner un fiscal de trayectoria, capaz, neutro, etc. Luego viene lo de los plagios, ¿no?, de la tesis, si efectivamente hizo o no hizo las tesis. Y tercero, ya para rematar, en un gesto, porque es más un gesto que un hecho jurídico relevante, que también lo es, pero más importante me parece el gesto, la cabeza, la presidenta, la lideresa de la institución que por mandato constitucional tiene que hacer investigaciones en este país, ha decidido que a ella no se le puede investigar. O sea, yo dirijo una institución que puede investigar a todo el mundo, pero a mí no me puede investigar nadie. Y ha puesto este amparo que ha logrado que efectivamente se bloquee la investigación que había en la Junta. Cuando lo lógico hubiera sido que ella hubiera ido y hubiera dicho, bueno, ¿qué dudas hay? Y yo voy a aclarar para poder trabajar tranquila esto. Pero esto da pie pues a una serie de preguntas como la que usted hace, en el sentido de por qué la Fiscalía reacciona así y asá, por qué no ha actuado con la diligencia necesaria en el caso de las muertes de las protestas. En fin, hay muchísimas preguntas pendientes de respuesta, ¿no? O sea, está en su esquina. Y en el caso, digamos, el caso Sodalicio, ha venido a la Comisión del Vaticano y se espera también que la Fiscalía, luego de casi ya 7 años, responda a esta denuncia de los sexualites que llevan ustedes. Bueno, ahí hemos tenido 3 archivamientos, ¿no? Acabamos de ganar una nueva decisión en la Fiscalía Superior con una buena decisión del fiscal superior, que creo que ha hecho un trabajo a conciencia, ha estudiado el caso y le ha vuelto a decir a la fiscal de crimen organizado, que decidió archivar con una serie de argumentos inatendibles, que tiene que revisar su decisión y de una vez por todas empezar a resolver este caso. Sería una vergüenza que el Vaticano, con todas las
implicancias que eso tiene y las complejidades y la burocracia y los tiempos que se toma, termine adoptando una decisión en contra del sodalicium y que la justicia peruana, luego de 7 años, siga dudando, abro investigación, no abro, y con una serie de argumentos pues que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces esperemos que esta vez, ante el llamado de atención de la Fiscalía Superior, la Fiscalía Provincial tome la decisión de avanzar hacia la siguiente etapa, ¿no? El ex procurador José Guas estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Encantado.